É com grande alegria que a gente dá início à série Identidade e Missão na PUC-Rio, uma iniciativa do Conselho de Identidade e Missão, em parceria com a Pastoral Universitária Anchieta, a pastoral da PUC-Rio. Essa iniciativa nasce do desejo de aprofundar, em nossa comunidade acadêmica, a compreensão e a vivência da inspiração inaciana no cotidiano da universidade. Este primeiro encontro nos convida a refletir sobre o tema central para a tradição educativa da Companhia de Jesus: a pedagogia inaciana, um caminho para a excelência humana. Trata-se, então, de um horizonte que ultrapassa a mera excelência acadêmica, apontando para a formação integral da pessoa, uma formação que articula competência, consciência, compaixão e compromisso com o bem comum. Nós temos a honra de acolher, nesta ocasião, o padre José Alberto Messa, cuja trajetória internacional na área da educação jesuíta muito nos inspira. A sua experiência como secretário internacional de educação da Companhia de Jesus e a sua atuação acadêmica em instituições de referência enriquecem profundamente o diálogo que hoje nós estamos iniciando. Ao Padre Messa, a nossa mais cordial e fraterna acolhida. Bem-vindo, Padre Messa, ou Padre José, como prefere, José Alberto Messa. Aos participantes dessa conferência, ou desse evento que a gente está promovendo, gestores, professores, colaboradores, estudantes, a nossa sincera gratidão pela presença aqui e pelo compromisso com a missão educativa da PUC-Rio. Que este encontro seja um espaço fecundo de escuta, discernimento, partilha, ajudando-nos a renovar com criatividade e fidelidade o modo como nós educamos para formar pessoas capazes de encontrar sentido, servir com generosidade e transformar a realidade à luz dos valores do Evangelho e da tradição inaciana. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E eu quero apresentar, então, o Padre José Alberto Messa. Eu tinha escrito aqui embaixo uma citação do Padre Alberto Hurtado, e quase chamava o Padre José Alberto de Alberto Hurtado. Antes de ler a mini-bio de Padre José Alberto Messa, eu quero trazer uma citação de Santo Alberto Hurtado. O Padre Alberto Hurtado foi um jesuíta chileno, né, que marca muito a educação, a espiritualidade, a vida, né, da Companhia de Jesus, da Igreja, não só no Chile, mas na América Latina e, claro, na Igreja como um todo. E ele, falando para os jovens da Ação Católica, em 1943, ele disse o seguinte, e eu vou ler em espanhol, tá? Um cristiano sin una preocupación intensa de amar es como un agricultor despreocupado de la tierra, un marinero desinteresado del mar, un músico que no se cuida de la armonía. Então, que esse nosso encontro seja um encontro com o essencial da nossa missão, né? Que é uma educação que ultrapassa a simples tarefa acadêmica de formar bons profissionais, boas profissionais. Então, apresento rapidamente o Padre José Alberto Messa. O Padre José Alberto é jesuíta e, além de sua formação em filosofia e teologia, ele é bacharel em educação pela Universidade Javeriana de Bogotá, ele é mestre em psicologia educacional pela Universidade de Harvard, ele é PhD em filosofia e educação pela Universidade de Columbia, de Nova York, é professor convidado da Universidade de Loyola, de Chicago, nas áreas de filosofia da educação e pedagogia inaciana. Até pouco tempo, ele foi secretário internacional de educação da Companhia de Jesus.
Eu tenho a alegria de receber aqui, nós temos a alegria de receber entre nós o padre José Alberto Mesa. Bem-vindo. Boa tarde. La minha palestra hoje é Pedagogia Ignaciana, un camino para a excelencia humana. Pero mi portugués no da para más, entonces voy a hablar en español. Si ven que estoy hablando muy rápido, me dicen, me advierten. Quisiera, para comenzar, hacer una pregunta. ¿Quién de los que están aquí son profesores? Por favor, levanten la mano. Muchas gracias. ¿Quiénes son estudiantes? Muchísimas gracias. Y los otros, muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Esta es, pues, la invitación que les hago a que veamos la pedagogía ignaciana como un camino para la excelencia humana. Y pongo ahí este cuadro de San Ignacio de Loyola caminando, porque San Ignacio era un caminante, y esa es un poco la invitación de la pedagogía ignaciana, a ser caminantes. Para comenzar les voy a hacer esta pregunta para que la piense cada uno en un minuto. ¿Cómo definiría cada uno de ustedes la pedagogía ignaciana? Si alguien le dice, bueno, yo sé que usted trabaja en la PUC o que estudias en la PUC, ¿cómo defines la pedagogía ignaciana? ¿Cuál sería su respuesta? Y la segunda es, ¿cuál crees, en tu experiencia, en lo que sabes, cuál es el propósito de la educación jesuita? Piénsenlo un minutico para que esto nos sirva del contexto desde donde arrancamos. Nuestro itinerario hoy para ver la pedagogía como este camino tiene 5 momentos. Voy a arrancar un poco de nuestro contexto histórico. Segundo, mostrar cómo la pedagogía ignaciana está anclada en la espiritualidad ignaciana. Tercero, desde una tradición humanista, que es la que nos ha inspirado. Cuarto, como una tradición viva. Y quinto, lo que significa la pedagogía ignaciana. Este es nuestro itinerario que les voy a proponer hoy. Arranquemos entonces con nuestro contexto. Se podrían decir muchas cosas, pero quisiera mostrar que para muchas personas, no sé para ustedes, pero para muchas personas hoy, nuestro contexto se define por su precariedad. Hay la sensación de que estamos viviendo a la intemperie, al descampado, que no tenemos las seguridades del pasado, que los ideales que nos inspiraron antes ya no están, que no hay nada sólido, que no hay nada permanente. Ese es un poco para muchos lo que significa nuestro contexto. Y hay entonces como un desafío para entender nuestra época y en dónde estamos. Mucha gente se siente sin brújula, sin norte, sin horizonte. Se nos invita a ser críticos y somos una sociedad hipercrítica, exceptuando con nosotros mismos, con los demás todo, pero con nosotros mismos sí somos un poquito más cariñosos. Y por eso muchos sostienen que vivimos en un cambio epocal, estamos en un cambio de época. El Papa Francisco lo repetía con frecuencia, que no estábamos verdaderamente en un cambio de época. Y hay para muchos un vértigo del cambio, de la mudanza. Hay como ese sentido de cierto miedo al futuro, la crisis ecológica, la crisis del planeta, las guerras, hay ese sentido de precariedad. Y en medio de todo esto, algunos nos proponen que el ideal que pareciera inspirarnos o que inspira a muchas personas hoy es el ideal ético de la autenticidad. Por todas partes ese es el mensaje.
sé auténtico, sé tú mismo. Lo importante es que tú seas tú. Hay ese ideal. Charles Taylor es el que más ha trabajado, es el ideal de la autenticidad como el ideal de la sociedad contemporánea. Es un llamado a ser fiel a uno mismo. Fíjese todas las discusiones sobre género, por ejemplo, la liberación femenina, muchas de las cosas han sucedido desde este ideal, o por lo menos se pueden leer desde este ideal, donde la autoridad ya no es externa, sino interna. Ya no es una autoridad externa que me dice qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que soy yo el que defino qué es lo bueno para mí y para los demás. No voy a entrar en detalles, simplemente quería mostrar esto como ese ideal. Esa es autenticidad. Pero vamos al segundo punto. Nosotros estamos, en medio de todo esto, estamos anclados en la espiritualidad ignaciana. Ven ustedes este momento de la vida de San Ignacio, cuando es herido en Loyola, herido en Pamplona. Y me gusta esta imagen porque muchas personas hoy se sienten igual, heridas, se sienten que están destrozadas, que no saben para dónde van, que una bala de cañón, que un cañonazo les ha destruido su estabilidad. El cañonazo tiene muchos nombres. A San Ignacio fue un cañonazo de verdad, que le destruyó la pierna y le destruyó sus ideales e ilusiones. Aquí lo ven, quería ser un caballero entregando todo por su rey. Y tuvo que pasar por un momento muy distinto entre este San Ignacio que vemos aquí, humilde y sencillo, y este San Ignacio que todavía está aquí listo para pelear con el que sea, que tanto le impresionó a los franceses su valentía, que aceptaron que pudiera irse del campo de batalla y que lo llevaron a Loyola. A este San Ignacio, humilde y sencillo, hay una gran transformación. Y es esa transformación la que San Ignacio quiere ofrecer a través de su educación. Esa es la pedagogía ignaciana, ayudar a las personas a transformarse, a que la bala de cañón que nos llega tarde que temprano en la vida no nos destruya, porque la bala de cañón llega, pero lo importante es que no nos destruya la bala de cañón. Entonces, esta espiritualidad ignaciana es muy importante porque San Ignacio también vivió en un cambio de época, de la Edad Media al Renacimiento, un cambio que implicó mucha zozobra desde el punto de vista cultural, mucho miedo, mucha gente también pensaba que no sabía para dónde iba el mundo y a qué atenerse. Y San Ignacio le tocó buscar a tientas cómo lograr vivir en ese momento histórico. Y entonces él desarrolló esa espiritualidad ignaciana como una brújula. Es una brújula para orientarnos en medio del cambio y en medio de la incertidumbre propia. Y por eso inspira una pedagogía que permite soñar. Entonces la pedagogía ignaciana no le tiene miedo al cambio, ni le tiene miedo a las dificultades, porque nació en ella, nació en medio de las dificultades, del cañonazo. Y eso, como digo, es para nosotros una oportunidad enorme, porque venimos de una tradición que no le tiene miedo al cambio, que no sale corriendo cuando hay dificultades, sino que antes nos ayuda a orientarnos en ello. Es pues una espiritualidad que nos enseña a caminar a tientas, porque afirma la bondad del mundo y de la historia. San Ignacio no tenía miedo de su propia época. La bala de cañón le destruyó sus sueños,
pero él fue capaz de construir unos sueños mayores después de la bala de cañón. Y nos dejó una gran herramienta, el discernimiento como modo de caminar en la ambigüedad y complejidad. El discernimiento para poder caminar en la oscuridad. Como decía el filósofo Ricoeur, poder caminar cuando ya no hay estrellas en el cielo que nos guíen. Ese es el discernimiento que nos dejó San Ignacio. Porque para él Dios se revela en y a través de la experiencia de vida. Eso lo aprendió, aquí lo vemos tranquilo, pero eso lo aprendió a golpes de la vida, a golpes de la vida. La pedagogía ignaciana, si la seguimos, de alguna manera nos quiere ahorrar tener que pasar muchos cañonazos en la vida, para que no tengamos que ir de cañonazo en cañonazo. Pero San Ignacio lo hace además desde una tradición humanista, que es la tradición de su época, y que para nosotros es muy importante. Esa tradición humanista se refleja muy bien en la razón por la cual los primeros jesuitas decidieron educar. En las palabras de Rivadeneira, un jesuita español, contemporáneo de San Ignacio, pero mucho más joven que San Ignacio, lo expresaba de esta manera: porque todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena educación de la juventud. Es decir, el humanismo veía en la educación, en la verdadera educación, la posibilidad de verdaderamente mejorar el mundo, cambiar el mundo. Porque ¿cuál es la otra posibilidad? Pues la guerra, la violencia. Pero el humanismo pensaba que la educación era el mejor camino para cambiar. Y después hay una frase del padre Juan de Bonifacio, un jesuita posterior, que se convirtió en el eslogan de la educación de la Compañía de Jesús. Pueris institutio et renovatio mundi. La educación de la juventud es la renovación del mundo. Esos son los eslogans que capturan muy bien el sentido de la educación de la Compañía al comienzo y su sentido humanista. Ustedes ven aquí que la Ratio Studiorum, que fue el tratado de estudios que guió a la educación de la Compañía por varios siglos, de 1599, está precisamente inspirada en esos valores humanistas. Ven ustedes también lo único que queda, yo no sé si es que yo no puedo señalar o no puedo señalar. Ah, sí, ve aquí, pero es que no sé, no se ve mucho. Pero bueno, queda aquí, esto es lo único que queda del primer colegio jesuita. Y como ustedes leen ahí números romanos, ¿qué dicen números romanos? ¿Ese colegio es de cuándo? Ahí dice, vea. Los que leen números romanos. 1548. Ese fue el primer colegio de la Compañía de Jesús, fundado en Sicilia, en Messina. Y fíjese que ahí dice, primum ac prototipum, primero y prototipo, de las buenas artes y las costumbres, ¿no es cierto? Porque ese era el fin de la educación de la Compañía. Buenas artes significa, en el sentido del latín, para lo que es el buen conocimiento, las ciencias, y las costumbres significa y para una buena vida moral. Ese era el sentido por el cual los jesuitas abrieron sus colegios. El humanismo que inspiró la Compañía de Jesús y que la sigue inspirando es una en la que se le da importancia a la formación del carácter recto. Eso era para los humanistas lo más importante, y tienen la razón, porque no hay nada peor que un criminal inteligente. Eso es lo peor, un criminal inteligente. Entonces, lo que busca la verdadera educación es educar para formar el carácter, porque criminales ya tenemos demasiados, ¿no es cierto? Entonces, para el humanismo había la persuasión que la educación capacita para ser un ser humano mejor
al servicio del bien común desde el principio, bien común. Eso era importante para los humanistas, porque la meta para el humanismo era la formación de una piedad ilustrada, que es lo que se llama la elocuencia perfecta. El padre John O'Malley tiene estos objetivos del humanismo que me parece que explican muy bien el humanismo que inspira o que inspiró a los primeros jesuitas. Lo que se buscaba y se busca con el humanismo es expandir los horizontes. Una buena educación lo que hace es expandir los horizontes, que sea capaz uno de ver más, que sea uno capaz de entender más, expandir los horizontes. Pero segundo, apreciar la herencia y ganar perspectiva, apreciar de dónde vengo, quién soy, cuál es mi herencia y ganar desde ese sentido perspectiva, es decir, profundidad. El humanismo busca profundidad. No nacemos para nosotros mismos. Para el humanismo, el sentido del trabajo para el bien social era muy importante. No nacemos para nosotros mismos. Aquí no hay espacio ni para el egoísmo, ni para esa tendencia actual de que lo único que importa soy yo. Cuarto, el humanismo nos habla de la elocuencia perfecta. ¿Qué es la elocuencia perfecta? A diferencia de la imperfecta, porque la elocuencia imperfecta es cuando sabemos utilizar las palabras como golpes de voz, pero lo que decimos está lejos de lo que somos. Esa es la imperfecta. Y lo que buscaba el humanismo era la elocuencia perfecta, donde tus palabras y tu vida son coherentes, donde hablas no solamente con las palabras, sino con tu vida. Esa es la elocuencia perfecta que buscaba el humanismo. O sea, no la del político que simplemente dice cosas pero no vive, sino realmente ese sentido profundo. Y finalmente un espíritu de fineza buscaba el humanismo, es decir, reconocer la complejidad y ambigüedad de la vida. Los humanistas entendían que la vida era compleja y ambigua, estaban en un cambio de época y por lo tanto una buena educación nos ayuda a caminar en ese cambio de época y en reconocer esa complejidad de la vida. Para los humanistas, ustedes se acuerdan que los humanistas no tenían buena opinión de la universidad. Los humanistas no veían la universidad con buenos ojos, porque para los humanistas las universidades, por lo menos de su época, a lo que ayudaban o lo que posibilitaban era el aprendizaje profesional, porque lo que buscaban era la verdad, el análisis intelectual. Pero lo que querían los humanistas, como ya hemos dicho, es que la educación debería inspirar ideales nobles y rectos para hacerse mejor ser humano. Entonces los humanistas le decían, usted quiere verdaderamente ser educado, no pierda el tiempo, no vaya a una universidad. Entonces los humanistas abrieron sus propios colegios, porque dicen, usted va a la universidad, sí, aprende a hablar, aprende a decir cosas, pero lo importante es que no aprende a ser un ser humano. Los jesuitas con otros le dijeron a los humanistas, tienen razón, pero vamos a hacer una universidad humanista. Esa fue lo que los jesuitas querían, una universidad humanista, porque los jesuitas también reconocían el problema de la universidad. El que mejor refleja esa crítica del humanismo a la universidad es Petrarca, el cual los jesuitas también respetaban mucho. Fíjese lo que dice Petrarca tan bellamente. Una cosa es conocer, otra es amar. Una cosa es entender y otra querer. Aristóteles enseña qué es la virtud. Y acuérdense que la universidad estaba inspirada por Aristóteles, de acuerdo a esa tendencia.
No lo niego, dice Petrarca, pero su enseñanza carece de las palabras que arden, que encienden y que urgen hacia el amor de la virtud y el odio del vicio. Ese es para Petrarca y el humanismo, ese es el problema de la universidad. Si usted aprende a decir cosas bellísimas, pero eso no lo mueve, porque lo que mueve al ser humano no es esto, no es la cabeza lo que mueve al ser humano, sino el corazón. Eso lo entendió el humanismo y lo entendió San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola le costó mucho entender eso, no solamente el cañonazo, sino muchos otros problemas que tuvo en la vida hasta que entendió que es en el corazón donde se resuelve la vida humana, no en la cabeza, no en la cabeza. Y el problema para los humanistas es que la universidad le apuesta a la cabeza solamente. Ese es el problema para el humanismo. Ahora ustedes dirán, esto, no sé si algunos de ustedes estarían pensando esto. Esto lo dice San Francisco de Borja, el que está ahí es San Francisco de Borja, precisamente, cuando era duque de Gandía. Y dice él, acuérdense que San Francisco de Borja era duque de Gandía en este momento, cuando lo ven, pero él después se va a entrar a la Compañía de Jesús y se convierte en general de la Compañía de Jesús. Cuando ya era general de la Compañía de Jesús, dice esto: tantos vienen a nosotros para hacerse ricos y tan pocos para hacerse mejores. ¿Les suena familiar? ¿Eso también pasa aquí en Brasil o no? Y después fíjese lo que dice Kolbenbach, el padre Kolbenbach, más recientemente. No nos engañemos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes acuden a nuestras universidades simplemente en busca de la excelencia que ofertamos y una capacitación que les permita conseguir un buen puesto de trabajo y mejorar sus ingresos? Ahora, ellos decían esto no para que cerremos la universidad, sino para que sepamos dónde arrancamos, de dónde partimos. Alguna vez había una discusión sobre este punto con unos educadores y me gustó mucho lo que uno de ellos dijo. Vea, a mí no me interesa por qué llegaron aquí. A mí me interesa es cómo salen de aquí. Y yo sí creo que ese es el punto. Porque puede ser que algunos vinieron aquí a la PUC porque les queda cerquita, porque la mamá le dijo, porque no tuvo otra opción, porque con eso le va muy bien. Bueno, quién sabe qué razones. Lo importante es cómo sale de la PUC. Pero la nuestra, sí, tenemos una gran tradición, pero la nuestra es una tradición viva. El pasado nos alienta y nos anima, pero para afrontar el presente. No podemos vivir de glorias pasadas. La educación de la Compañía de Jesús no puede ser un recuerdo de lo que hicimos o de lo que fuimos, sino que tiene que ser un humanismo también hoy, y un humanismo hoy que tiene unos parámetros muy claros. Tenemos que formar personas para y con los demás, donde la fe, la justicia social y el cuidado ecológico son centrales, donde no le tenemos miedo ni a la tecnología, ni a la ciudadanía global, ni a las dificultades y posibilidades de nuestra época, y por supuesto con una actitud crítica. Para mí es una cosa admirable. La tradición de la Compañía de Jesús, la tradición educativa de la Compañía de Jesús, es una tradición que incomoda. O sea, hay tradiciones que simplemente repita lo que ya hicimos. La tradición de la Compañía de Jesús no es esa. Es más, la tradición de la Compañía le dice, si usted está repitiendo lo mismo en su sala, en su clase, desde hace 10 años, es tiempo de que piense si está en una universidad o en un museo. Es bueno que piense si está en una universidad o en un museo, porque los museos son maravillosos. Yo voy a los museos cada vez que puedo, pero eso no es lo que la Compañía de Jesús quiere, museos educativos. Pocas tradiciones tienen eso. La tradición de la Compañía tiene un sentido piagetiano,
nos desequilibra, nos hace pensar diferentes, nos invita a buscar salidas al contexto actual. Ustedes lo ven aquí, el padre Arrupe definía entonces esa tradición humanista en términos de hoy, educar personas para y con los demás. Ese es el ideal nuestro humanista expresado en categorías de hoy. Y cuando Arrupe decía que educar personas para y con los demás, tenía muy claro quién era esa persona para los demás. Cristo. Eso es lo que él tenía. O sea, de alguna manera lo que estamos proponiendo es que las personas se hagan como Cristo. Eso es lo que finalmente nosotros pensamos y creemos que vale la pena. Y en este sentido, lo que buscamos es una excelencia o el magis. Y esa excelencia la entendemos, esa excelencia humana, como el máximo desarrollo de los dones y capacidades con los que cada persona está dotada para el despliegue de los dones en el mejor servicio posible a los demás, la tradición humanista. Claro, tú debes desarrollarte y llegar a tu plenitud, pero para el bien común, para el servicio. No vivimos para nosotros mismos. Es la tradición humanista en términos de hoy. Tienen ustedes ahí una jirafa, porque el padre general Adolfo Nicolás solía expresar que la educación de la compañía era una jirafa, era como una jirafa, porque la jirafa es el animal que tiene la mirada más alta, que es capaz de ver más allá, ese es el humanismo, y que es el animal que tiene el corazón más grande, porque él también, como los humanistas y San Ignacio, entendía que la verdadera educación se juega en el corazón. Y la jirafa es el que tiene el corazón más grande. Y ustedes saben que la jirafa tiene un corazón grande porque si no, no puede bombear al cerebro. Que fíjese la consecuencia de eso. Si usted tiene un corazón chiquito, su cerebro no va a funcionar muy bien. Hay que expandir el corazón. La meta, pues, es una excelencia humana integral para nosotros hoy. Lo que buscamos es la excelencia humana. Los colegios de la Compañía de Jesús y las universidades de la Compañía de Jesús en el mundo son hoy reconocidas por su calidad. Estamos en una universidad de gran calidad académica, maravilloso, tiene que ser así. Pero calidad académica sola, no, porque ya sabemos que la calidad académica sola puede llevar a grandes monstruos. Grandes monstruos. Es calidad integral, con esas dimensiones de competente, conscientes, compasivos y comprometidos. Y ven ustedes aquí a Matteo Ricci, un jesuita que fue profesor de matemáticas y astronomía. Y me gusta ese ejemplo porque mucha gente puede decir, no, si es que el padre José Alberto está hablando es para los profesores de humanidades, para los de pastoral, para los de filosofía, para los de religión, pero es que yo enseño matemáticas. No, señor, no, señora, usted no enseña matemáticas, usted lo que está enseñando es cómo se hace un ser humano, eso es lo que usted enseña, así sea a través de las matemáticas, así sea a través de la astronomía, así sea a través de la geología o de la biología, porque lo que en último término enseña a un educador es cómo ser humano. Eso es lo que enseña. Y Matteo Ricci lo tenía claro. En China, enseñando matemáticas y astronomía, tuvo un impacto gigantesco en la cultura china hoy. Todavía hoy, en un país comunista, reconocen que le deben mucho a Matteo Ricci y que las matemáticas, que él transformó la matemática china al incorporar la matemática occidental y por eso en ese tiempo le concedieron al primer occidental que le concedieron ser mandarín. Paradójicamente, su tumba está en la sede del Partido Comunista. Entonces, esta es la excelencia humana que buscamos, excelencia humana.
Claro que ustedes saben, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Así que el desafío para nosotros como educadores es muy grande. Nadie da lo que no tiene. También les digo rápidamente, porque no voy a entrar a explicarlo, pero el padre Kolbenbach, cuando era general, también solió expresar las finalidades de la educación de la compañía con lo que se llama el paradigma Ledesma-Kolbenbach, diciendo que la educación de la compañía tenía 4 finalidades. Una práctica para ganarse la vida. Si usted va a una universidad y no sabe después de eso ganarse la vida, perdió el dinero y reclame, porque pues lo engañaron, ¿no es cierto? La universidad le tiene que dar a uno las herramientas para ganarse la vida, pero también tiene una función social, el bien común, que habíamos hablado de la tradición humanista, el trabajo por la justicia, de la que está hablando o el padre Arrupe. Un sentido también humanístico, como el desarrollo integral de la persona en libertad y justicia. O sea que también una universidad de la compañía debe brindar eso, y un sentido religioso, el servicio a la fe. Pues la educación para la compañía de Jesús no es una ONG dando simplemente buena educación. Para nosotros la educación de calidad es siempre una invitación, no una imposición. La educación no es domesticación, ¿no es cierto? Es una invitación, pero en esa invitación para nosotros, la invitación a la fe es muy importante. O como lo decía el padre Adolfo Nicolás a las universidades en México en el año 2010, una invitación a la profundidad. Nuestra tradición es de profundidad de pensamiento e imaginación. Buscamos ayudar a nuestros estudiantes para que se hagan personas de solidaridad. La imaginación es un proceso creativo para recrear la realidad. No es fantasía, no es salirse de la realidad, porque lo que busca es comprender la realidad. Y también decía el padre Nicolás, la educación jesuita debería cambiar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, claro, y a nosotros mismos. Y el padre, para que vean ustedes que no es nuevo, sino que nos están diciendo, el padre general actual, Arturo Sosa, también decía en Boston, a las universidades en el 2022, el ser humano necesita darle sentido a su vida y a sus acciones, las grandes y las pequeñas de todos los días. Nuestro propósito es buscar y hallar el estilo de investigación, incidencia social y educación universitaria capaz de iniciar y acompañar procesos personales y sociales. Eso es lo que busca la educación de la compañía de Jesús. Bueno, pero ustedes dirán, bueno, todo esto es muy bonito, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso en el día a día, en el salón de clase? Entonces entremos al capítulo final de la presentación, Pedagogía Ignaciana. Aquí ven ustedes este documento del año 1993, donde se nos ofrece precisamente unos lineamientos, unas guías para ver cómo se encarna todo esto tan bello, tan lindo que hemos dicho en el aula de clase y en el día a día de una universidad. Y este documento nos plantea el estilo, a mí me encanta esa palabra, ese estilo. La pedagogía ignaciana es un estilo pedagógico, es una manera de hacer las cosas. Y ese estilo tiene 5 dimensiones: el contexto, la experiencia, la acción, la reflexión y la evaluación. Les voy a hablar un poco de cada uno de ellos rápidamente. Y empecemos diciendo entonces qué es el PPI, el paradigma pedagógico ignaciano. Y quiero recalcar estas 3 cosas. El estilo que les estaba diciendo es un estilo que se puede combinar con muchos otros. Alguna vez estaba en una charla y un profesor de matemáticas me preguntó, padre, ¿y cómo empleo yo el paradigma pedagógico ignaciano en mi salón de clase de matemáticas? Yo le dije, vea, no sé, yo no soy profesor de matemáticas. Yo no lo sé. Yo le aconsejo que si usted quiere ser un profesor de matemáticas ignaciano, primero vaya al supermercado de educación
Vea cuáles son los mejores pedagogías y los mejores métodos de enseñanza de la matemática y después únalo con el estilo de educación jesuítico, que ese es el estilo del que vamos a hablar. Es pues un enfoque, es una manera de proceder en educación que se puede combinar con muchísimos métodos y metodologías como históricamente lo hemos hecho. ¿Qué no es el paradigma pedagógico ignaciano? No es un método, o sea, no es para que ustedes sigan contexto y después la experiencia, y después la reflexión, y después la acción y la evaluación, ni es una metodología en ese sentido amplio de la palabra, ni es un formato o una plantilla de plan de clases. No son pasos, son dimensiones que cada uno de ustedes, como educador o como persona que se educa a sí misma como estudiante, debe ver cómo lo hace en lo suyo. La pedagogía ignaciana tiene pues esa característica de que es capaz de incorporar muchos métodos tomados de diversas fuentes y siempre lo ha hecho desde el comienzo. La pedagogía ignaciana ha sido capaz de incorporar otros para contribuir a la formación integral. ¿Cómo lo hace? Porque si tenemos claro el norte, lo que hemos dicho anteriormente, cuando usted va al supermercado de educación, usted no coge cualquier producto, ni el más caro ni el que más brille, sino el que más sirva para la receta educativa nuestra, ¿no es cierto? Ni el que más brille ni el más caro, sino el mejor para la receta educativa nuestra. Y la pedagogía, en este sentido, para nosotros, es el camino por el que los profesores acompañan a los alumnos en su crecimiento y desarrollo. La pedagogía, arte y ciencia de enseñar, no puede reducirse simplemente a una metodología. Las metas están claras, que esto es una repetición de lo que ya hemos venido diciendo. Es el crecimiento global lo que buscamos, es la formar hombres y mujeres para los demás que nos decía Rupe. Es una transformación radical, no solo de la forma de pensar, actuar, sino ordinariamente, que es lo que le pasó a San Ignacio, del que vimos ahí herido por el cañonazo, hasta el humilde que fue capaz de entender que era el sentido profundo de la vida. Hay muchas maneras de expresar este paradigma. Yo les muestro aquí algunas gráficas, pero hay muchas maneras. Lo importante, creo yo, es que entiendan que estas 5 dimensiones son dimensiones que nos dinamizan, que muchas veces se unen. A veces es difícil saber dónde termina la experiencia y dónde comienza la reflexión, o la acción puede estar desde el comienzo, como lo vamos a ver. La evaluación tiene que hacerse no solamente al final, y el contexto hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, por eso es que no son pasos, por eso es que no es un método en el que usted dice, primero hago el contexto y después hago esto y esto y esto. No, es un estilo donde nos invita en que todo lo que hagamos tengamos en cuenta todo esto. Vamos al contexto. El contexto es muy importante. El educador necesita conocer sus educandos y su mundo. Oiga pues, el educador necesita conocer sus educandos y su mundo. Fácil de decir, pero es un reto muy grande. Yo he estado en el salón de clase, en el aula de clase, toda mi vida, todavía estoy en la Universidad de Loyola. Y yo veo cómo cambian las generaciones. Y yo sé que lo que me sirvió hace 10 años ya no me funciona con esta generación. Entonces, si no conozco ese contexto, empiezo a llenarme de razones. Es que son perezosos, es que no entienden, es que no estudian, es que no sirven. Pues, pero ¿por qué no se pregunta si es que usted es el que no ha cambiado? Una relación de confianza y respeto, eso genera, porque acuérdese, el secreto de San Ignacio, que es el secreto de la educación de la Compañía de Jesús, es tocar el corazón, no la cabeza, el corazón. Solo cuando usted toca el corazón del estudiante es que ocurre el verdadero aprendizaje. Piensen en los profesores, profesoras que más han impactado en su vida y son personas que les han tocado el corazón. No la cabeza solamente,
el corazón. Claro, que fuera de eso tienen conocimiento, que fuera de eso están preparados, que fuera de eso son rigurosos, que fuera de eso tienen manejo de su área del conocimiento. Entonces el contexto en todo su sentido. En ese contexto es muy importante que el ambiente se centre verdaderamente en un aprendizaje que debe ser interactivo, sabiendo que hay modos distintos de aprendizaje. Ahora se supone que ustedes tienen la generación Z en sus aulas y ya viene la generación alfa, que es distinta a la generación Z, y ya están hablando de que está la generación beta en la primaria, ¿no es cierto? O sea que, y eso significa nuevas posibilidades y la necesidad de estar continuamente educándonos y abiertos y ser capaces de entender que el contexto cambia. La experiencia. Fíjese la definición de la experiencia que tiene el documento que les mostré. Cualquier actividad en la que junto a un acercamiento cognoscitivo a la realidad de qué se trata, el alumno percibe un sentimiento de naturaleza afectiva. Por lo que hemos dicho, porque es que el verdadero conocimiento ocurre cuando va hasta el corazón. ¿Por qué Matteo Ricci fue un gran profesor de matemáticas y de astronomía? Porque la astronomía y la matemática le pasaba por el corazón y los alumnos lo percibían y los alumnos se daban cuenta y así transformó. Es una llamada entonces al crecimiento. Los jesuitas históricamente nos han criticado porque somos muy racionalistas, dicen. Pues no sé si será verdad, pero la verdad sí es que San Ignacio comprendió que no era aquí, sino aquí, donde ocurría la verdadera vida. Consideraciones sobre la experiencia. Lo que les decía, ¿recuerda alguna experiencia poderosa de aprendizaje en su vida? Piense por qué fue tan poderosa. Yo sí me acuerdo de una rápidamente. ¿Hay algún profesor de biología aquí? Bueno. Qué pena lo que voy a decir, pero cuando yo estoy en un colegio, la Compañía de Jesús, y no me gustaba la biología, ni aprendía biología. Pero un año fue el único año que aprendí biología. Y cuando yo me pienso, ¿por qué aprendí biología? Porque ese profesor fue capaz de inspirarnos amor por la biología ese año. O sea, como que de pronto dije, esto sí hasta vale la pena. No es lo mío, pero vale la pena. Porque nos inspiró. El aprendizaje comienza pues con la experiencia y mientras más poderosa la experiencia, mejor. Mientras más interactiva, mejor. Mientras más sentidos incluyan la experiencia, mejor. Esto es básico, pero es que a veces lo básico se nos olvida. A veces en la universidad somos tan sofisticados que se nos olvida lo básico. La reflexión, tercera dimensión, fíjese cómo la define el documento. La reflexión es la consideración seria y ponderada de un determinado tema, experiencia, idea, propósito, reacción espontánea, en orden a captar su significado más profundo. Es decir, la reflexión significa volver sobre el conocimiento para profundizarlo. Nadie aprende por primera vez algo. ¿Cuántas veces uno dice, aprendí, entendí, y después no es capaz de dar razón de ello? ¿Por qué? Porque necesita volver. Los jesuitas primero lo llamaban repetitio, repetir desde distintos ángulos, porque uno necesita profundizar. Entonces la reflexión es el momento en que uno ayuda a profundizar, en que uno ayuda al estudiante a que pueda entender mejor y a dominar el conocimiento. Reflexión. Todo esto se debe lograr respetando libertad y rechazando la indoctrinación, por supuesto. Experiencia y reflexión expresan una enseñanza personalizada y activa, cuyo objetivo no es la asimilación de temas, sino el desarrollo de la persona. Eso es lo que significa reflexión. Y ven ustedes aquí algunas consideraciones.
Em, que en la Universidad de Loyola trabajo también, llaman the Center for Ignatian Pedagogy, con los profesores. Y cuando hacemos estos cursos de pedagogía ignaciana, hay profesores que llevan muchos años en la universidad y dicen, nunca había pensado una cosa tan sencilla como esa. ¿Cómo puedo ayudar a mis estudiantes a profundizar en el aprendizaje? ¿Estoy incorporando los sentimientos en el aprendizaje? Se requiere pues que el profesor se convierta en un practicante reflexivo. Cuarto, acción. Que la palabra que me gusta más para esto, no, más que acción, es transformación. Porque si ha habido o si hay un proceso de conocimiento verdadero, tiene que ocurrir una transformación en la persona. Si no, significa que pasó, pero como por un vidrio. No dejó nada, no dejó ninguna consecuencia. La transformación quiere decir, Ignacio lo concebía, que las universidades formaran jóvenes que pudieran contribuir inteligente y efectivamente al bien de la sociedad. Y algunos lo hacen. Alguna vez estaba visitando Hong Kong y un exalumno del colegio nuestro de Hong Kong, que ya tenía una empresa, me dijo, padre, vea, yo aprendí esto en el colegio de los jesuitas y todavía lo practico. Siempre que tenía una empresa muy grande que hacían cuestiones, inventaban cuestiones y nuevas máquinas y todo. Pero yo siempre que hago algo me pregunto, ¿cómo va a ayudar esto a los más pobres? Me dijo, yo no soy cristiano, pero para mí esa es la enseñanza que tengo del colegio y a mis hijos les inculco eso. Siempre deben pensar cómo afecta esto que hacen a los más pobres. Alguien que se educó verdaderamente en el estilo ignaciano. Entonces, la transformación se refiere al crecimiento humano interior basado en la experiencia sobre la que se ha reflexionado, así como su manifestación externa, transformación. Ahora, un alumno de usted le podría preguntar, bueno, profesor, profesora, ¿y usted cómo se ha transformado enseñando? ¿Y usted cómo se ha transformado con lo que hace? Porque, claro, eso tiene que ser de dos vías, no puede ser por un solo lado. Con algunas consideraciones sobre la acción. ¿Qué tipo de transformación quieres ver en los estudiantes? ¿Qué tipo de transformación quiere ver en usted mismo? La acción permite que el aprendizaje entre en nuestras vidas y el mundo y lo hace relevante. Como les decía, de este exalumno nuestro chino de Hong Kong, que con su empresa piensa cómo afecta lo que hace a los demás. Finalmente, por supuesto, la evaluación, una evaluación periódica del crecimiento de los estudiantes. ¿En qué clase de persona se está convirtiendo el estudiante? Acordémonos, ¿quién sabe por qué está aquí en la universidad? Pero lo importante es cómo va a salir de la universidad. ¿Qué clase de persona se está haciendo? Y para el profesor, bueno, ¿qué clase de persona me estoy haciendo yo? Porque, como digo, esto es de dos vías. Algunas consideraciones sobre la evaluación. Tiene sugerencias de cómo evaluar las metas de la educación ignaciana en su campo. A veces el profesor más influyente de un estudiante es el profesor de ingeniería o el de administración o la profesora que enseña arquitectura. Y esa es la persona que le puede preguntar a uno mejor qué tipo de persona te estás haciendo o darle un reflejo. Porque acuérdese, lo que estamos enseñando no es arquitectura, ingeniería, medicina, administración, sino cómo ser humano. Eso es lo que estamos enseñando. Se necesita tiempo para monitorear la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué puedo mejorar en el aprendizaje? ¿Cómo puedo mejorar en la pedagogía ignaciana? Una evaluación que debe ser a todos los niveles. La pedagogía ignaciana requiere pues una pedagogía activa, una cura personal, es el cuidado de la persona, del estudiante, el conocimiento, una innovación constante.
La tradición nuestra no es repetir la tradición nuestra. Pedagogías centradas en el alumno y una renovación del aula de clase. Finalmente, les propongo un poco, para poner en síntesis, lo que llamo la receta ignaciana. Si ustedes quieren ver cuál es la receta ignaciana, esta es la receta ignaciana. Los componentes fundamentales de la receta ignaciana son profundidad intelectual y académica, sin excusas, sin excusas. Una universidad que no tenga profunda formación intelectual y académica está perdiendo el tiempo y engañando a los estudiantes. Pero no es suficiente, porque ya sabemos que eso solo crea monstruos. Segundo, una profunda formación religiosa espiritual que se ofrece, no se impone, pero se debe ofrecer en una universidad de la compañía, se debe ofrecer. Y les cuento que las generaciones están cambiando. A mí me impresionó, estando en mi cargo el año pasado, fui a un colegio de Australia nuestro, que ya había visitado varias veces, y cuando le preguntaron a los estudiantes qué querían cambiar del colegio, me impresionó porque me dijo, no, que es que queremos más formación espiritual. Y yo dije, pues me pareció maravilloso, pero dije para mis adentros, esta es otra generación. Y como ven ustedes, hay estudios que muestran que en muchas partes de Europa, de Estados Unidos, la nueva generación tiene hambre espiritual y hambre de Dios. Tercero, profunda formación social para el servicio, también, eso es parte de lo nuestro, es parte del sello. Si usted le quita eso, ya no es la formación de la compañía. Con el ingrediente secreto, porque ustedes saben que muchas comidas, muchos alimentos se ven iguales, pero saben distinto. Lo que le da el sabor a la pedagogía ignaciana es la espiritualidad ignaciana, eso que hemos dicho. Ese es si no, es simplemente una fachada, parece educación de la compañía, parece pedagogía ignaciana, pero no hay nada detrás, es vacía, es una fachada. Y en este mundo no necesitamos más fachadas. Es para poder lograr la elocuencia perfecta de la que hablaban los primeros humanistas, la educación integral, que es lo que llamamos hoy las personas para y con los demás, es decir, una verdadera excelencia humana. Y pongo ahí que para lograr esta receta ignaciana se debe cocinar a fuego lento. Cocinar a fuego lento. La educación toma tiempo. La educación toma tiempo. Si uno pudiera inyectar a un estudiante para que aprendiera todo, para que fuera la persona que hay que formarse, pues sería muy maravilloso. Nos podrían empezar inyectando a nosotros mismos, pero no existe. Esto es de paciencia, a fuego lento, de cura personales, que con la cura apostólica, es decir, cura apostólica, que es un término nuevo que estamos usando, significa que ustedes como educadores tienen la responsabilidad del cuidado para que la universidad sí cumpla su misión educadora en la tradición ignaciana. Así que la pregunta final, después de todo esto, ¿qué tan ignaciano soy? ¿Qué tan ignaciano soy? Muchas gracias, Dios los bendiga.